Hermanos, buenos días. Vamos a continuar con las lecciones que estamos teniendo los sábados de Hechos. Así que vamos primeramente a pedir dirección a Dios para que nos dirija y por el Espíritu Santo nos pueda hablar esta mañana. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, bendito seas tú, Señor, que nos das entendimiento, nos das, Señor, sabiduría por el Espíritu para poder entender, Señor, lo que tu palabra está escrita, lo que tú has revelado, Padre Santo, para paz de nuestro corazón, para gozo, Señor, de nuestra alma. Señor Padre, te pido, Señor, que en tu palabra podamos tener la seguridad, certeza, podemos encontrar convicciones y reafirmar nuestra fe. Así, Señor, tú habla a nuestra mente, a nuestro espíritu, para actuar según, Señor, tu santa voluntad. Así oramos, en Cristo Jesús. Amén y amén. El sábado pasado no tuvimos la lección, pero lo retomamos el día de hoy. Así que, continuando con el libro de Hechos, estamos en Hechos capítulo 5, haciendo una narrativa explicativa de lo que Lucas nos deja en el libro de Hechos. Recordemos que Lucas lo escribe a Teófilo, uno que tenía un cargo en la sociedad romana, y tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos se lo escribe directamente a él, a Teófilo, posiblemente uno que había creído en la fe o que estaba por creer en la fe de Jesucristo. Así que Lucas hace todos estos dos libros, tanto su Evangelio como los Hechos de los Apóstoles, para poder transmitir a Lucas cuál es la verdad de todo lo que se hablaba por aquel entonces. Esto nos deja también desde ya una enseñanza muy grande, porque Lucas había involucrado su tiempo, su esfuerzo, su investigación, pero solamente para un hombre llamado Teófilo. Esto también nos anima, o me anima particularmente, a cualquier esfuerzo, aún sea dirigido para una sola persona, vale la pena si se proclama a Cristo como Salvador. Y si se quiere el crecimiento de una persona en la fe, es necesario invertir el tiempo. Así que Lucas nos narra el libro de Hechos, hemos estado viendo y recorriendo los capítulos y ya llegamos al capítulo número 5. La última enseñanza fue sobre Ananías y Zafira, del versículo 1 hasta el versículo 16. Hoy vamos a ver la continuación hasta el verso 42, del 17 al 42. Y si tienes Biblia en mano, ábrela, y si no, ve rápidamente y tráela para leer juntos la palabra de Dios. El día de hoy vamos a comprender juntos justamente estos versos del 17 al 41 del capítulo 5 de Hechos. Al ir leyéndolo, nos vamos a dar cuenta que es una escena ya muy parecida a la vista en el capítulo 4, en el capítulo anterior. Nuevamente sucede una persecución. Decirlo parece realmente muy sencillo, pero vivirlo es muy complicado. Humanamente hablando, nadie quisiera volver a vivir alguna experiencia dolida, así como no quisiéramos tener otra pandemia como la actual. El tema del día de hoy y lo que nos va a llevar justamente a recapacitar es la pregunta, ¿por qué de nuevo? ¿Por qué suceden las cosas de nuevo? Sobre todo, nos gustaría que sucedan las cosas bien placenteras, o las que nos traen gozo, pero las cosas malas no quisiéramos volver a repetirlas, o no quisiéramos que esas experiencias volvieran a nosotros, pero van a volver. Y es por eso que hoy queremos aprender juntos por qué de nuevo pueden suceder estas cosas que consideramos aflicciones, que consideramos malas experiencias. Entonces, cuando vamos a escuchar que los apóstoles nuevamente fueron perseguidos, puestos en el concilio, en la cárcel, vamos a tratar de colocarnos en esa situación. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Recordemos que Pedro y Juan, después de haber padecido ya ante el concilio, fueron a los suyos a contarles y juntos a orar por valentía para continuar hablando el Evangelio. Habíamos aprendido así que ellos no pidieron ser librados de las amenazas, sino que lo que pidieron fue valor de nuevo para enfrentarlas. Esto lo hallamos en Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra. Es decir, Pedro y Juan eran conscientes de que las amenazas podían volver a repetirse.
Por lo tanto, ellos no pedían ser librados de esas amenazas, sino lo que pedían eran valor para enfrentarlas. Es así que el mensaje del capítulo 4 se veía reforzado en esta idea. Sin embargo, ¿cómo actuamos ante un nuevo padecimiento? Es lo que en Hechos capítulo 5 vamos a aprender. ¿Y por qué de nuevo suceden las cosas? ¿Por qué? Leyendo el versículo 17 y 18, el primer punto que vamos a aprender es porque los enemigos siguen ahí. Primer punto, porque los enemigos siguen ahí. El enemigo siempre ha buscado formas de paralizar el mensaje de salvación y el crecimiento de la iglesia de forma externa, con persecuciones y amenazas, o desde el interior de la iglesia, como lo trató de hacer con la mentira de Ananías y Zafira. Vemos entonces que el enemigo siempre estaba ahí para tratar de obstaculizar el crecimiento y el mensaje de salvación. En el caso de Ananías y Zafira, el juicio de Dios vino de inmediato. Ellos murieron al persistir en su engaño. Eso trajo, como dicen los versículos 5 y 11 del capítulo 5, temor sobre toda la iglesia y sobre todos aquellos que oyeron estas cosas. Este gran temor, aunque parezca un poco contradictorio, ocasionó que la iglesia creciera a un ritmo que Lucas ya no describe cuántos eran los que creían, y aún los pueblos vecinos traían sus enfermos hacia los apóstoles para que pudieran ser sanados. Pero había un grupo, siempre hay un grupo de personas que seguían reacios y rechazando a los apóstoles y el evangelio que ellos predicaban. Así leemos en el versículo 17 y 18 del capítulo 5. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Como le decíamos, esta escena es prácticamente igual a la del versículo 1 al 3 del capítulo 4. Lo puedes leer con tranquilidad. Es prácticamente lo mismo. Hechos 4:2 nos dice justamente la causa real por la que los sacerdotes perseguían a los apóstoles y era que estaban resentidos. Aquí nos indica en el verso 17 y 18 que estaban llenos de celos. Es sorprendente cómo puede haber hombres que a pesar de tanta evidencia de ver la mano de Dios manifestada, aún rehúsan creer. Pero esta es la realidad. Los sacerdotes y saduceos estaban enfocados en sí mismos y su celo provenía porque estaban perdiendo popularidad, incluso ya la poca que tenían delante del pueblo. Y el pueblo comenzaba a seguir a otros, a los apóstoles. Tenían ojos, no podían ni querían ver lo que era visible en el pueblo. Dios sigue actuando, actuando muy poderosamente hoy en día. Queremos ver mayor sanidad, pero la mayor muestra de poder a nuestros ojos debe ser esas vidas transformadas por Cristo. Nosotros lo podemos entender por fe y nos regocijamos. Sin embargo, también es visible a los amigos y familiares, pero ellos simplemente deciden o alejarse o confarse o ser indiferentes en lugar de tener temor de Dios. Así sucedían con los sacerdotes y saduceos, como dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, ¿por qué suceden nuevamente las cosas? ¿Por qué de nuevo? En primer punto, como hemos visto en estos dos versículos, porque los enemigos siguen ahí. Como segundo punto vamos a ver, porque verás la mano de Dios nuevamente, del verso 19 al 21. Recordemos que en la primera encarcelación, Dios permitió que los apóstoles padecieran juicio ante el concilio. Lo permitió para que aprendiesen a depender de Dios, a pedir valor en oración y aún en medio de todo, continuar firmes anunciando el Evangelio. Ahora, Dios actuaría de una forma diferente. Quizá lo que vamos a leer a continuación es la manera como siempre nos gustaría que Dios actuara, aunque no siempre lo va a hacer así. Pero en esta oportunidad vamos a ver la forma milagrosa como Dios actúa. Del verso 19 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Envió un ángel para que de manera milagrosa
puedan salir de la cárcel sin dificultad. ¿Cómo desearíamos en verdad humanamente que así fuera siempre, que Dios rápidamente nos dé la salida a los problemas, salir ilesos, sin sufrimiento ante las dificultades de la vida? Aprendamos que Dios actúa y permite según sus planes divinos y soberanos del momento, no según nuestros deseos humanos ilimitados. Los apóstoles así lo entendían, cuando alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos hay. Hechos 4:24. Ellos reconocían que cuanto ocurría obedecía a su soberanía, tanto los problemas como la solución. Así que la gloria de Dios nos libra de las aflicciones, pero también debemos dar gloria a Dios en el mismo tiempo de la aflicción, aun cuando éste sea prolongada. Sin embargo, Dios no los libró de la cárcel para que reposaran, sino que inmediatamente les dio un mensaje: que anunciasen al pueblo las palabras de la vida. Si Dios nos libra de las aflicciones, no es para darnos tiempos para nosotros, sino para dar nuestro tiempo y fuerzas para Dios y su obra. No es para descansar, sino para que, puestos en pie, sigamos trabajando, seguir firmes en la fe. Los apóstoles actuaron apenas recibieron el mensaje del ángel de Dios. La parte A del verso 21 dice: habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ellos sabían su responsabilidad. Como seguidores de Cristo, esta debe ser también una actitud. Debemos estar prestos a escuchar y actuar. Debemos tener un oído sensible que capte el mensaje de Dios y viva en obediencia a su palabra. ¿Qué tan receptivos están nuestro oído y corazón? ¿Hemos nacido de nuevo? Y en este nuevo nacimiento tenemos un corazón nuevo, sensible, un corazón de carne, como nos enseña Ezequiel 36:26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Yo os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Estos dos versos de Ezequiel nos muestran la relación directa del nuevo corazón con la obediencia, a obrar según sus preceptos. Todo por obra del Espíritu. Así que, si tenéis el Espíritu Santo, si hemos sido regenerados por Dios, debemos evaluar las inclinaciones de nuestro corazón y cómo obedecemos. Entonces, hasta este punto hemos visto que Dios permite de nuevo algunos problemas porque el enemigo continúa y porque veremos nuevamente la mano de Dios actuando. La parte B del verso 21 hasta el verso 28 nos va a mostrar que Dios permite de nuevo las aflicciones, los problemas o las situaciones, cual sea, porque revela el corazón de los hombres. Mientras los apóstoles cumplían el llamado, entre tanto, dice la parte B del verso 21, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Y estaban reunidos el sumo sacerdote y los ancianos de Israel, y estaba casi todo listo, preparado para continuar y comenzar el juicio a los apóstoles. Solamente faltaban a quienes iban a enjuiciar, así que enviaron alguaciles para que los trajeran. Pero cuando llegaron los alguaciles, dice el verso 22, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado con toda seguridad y los guardas fuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Fue realmente sorprendente. No hallaron a nadie. No podían entender lo que había sucedido. Todo estaba intacto, la seguridad y los guardas. Esto generaba una confusión total. La obra de Dios había sido totalmente audible y visible para los apóstoles, pero totalmente cegado para el resto. La fe es lo que nos permite mirar la obra de Dios. Lo que para otros puede ser suerte,
cuestión del futuro o del azar, para el cristiano es la mano de Dios. Los religiosos en el concilio estaban desconcertados, dice el verso 24, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Lucas indica que dudaban, esto es que estaban perplejos ante los hechos que no podían explicar. Y no era para menos. No había ninguna certeza en medio del concilio, todo eran dudas, como lo dice el verso 24. Y el verso 25 continúa diciendo, pero viniendo uno, les dio esta noticia, he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Verso 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Era tanta la acogida de los apóstoles entre el pueblo que ante un acto de agresividad contra ellos, el pueblo podía reaccionar y salir al frente a su defensa. Así que no fue un alguacil, sino el jefe de ellos para traerlos al concilio. Aparentemente los apóstoles podían no aceptar ir porque tenían a todo el pueblo a su favor. Sin embargo, ellos decidieron obedecer a la autoridad. No se ocultaron, sino que enfrentaron la situación. Pero también acontece algo muy paradójico. Dios los había sacado milagrosamente para ir a predicar, y ahora la predicación sería interrumpida para ir al concilio. Uno podría pensar, entonces, ¿para qué Dios los libró? Los favorece. ¿Para qué Dios nos libra? Nos favorece a veces y después igual vamos a volver a enfrentar el juicio en el caso de los apóstoles o enfrentar un problema en nuestro caso. Quizá también nos ha sucedido. Parece que Dios ya está obrando, ya nos está dando una salida, pero de repente nuevamente la aflicción vuelve. Oramos y rogamos para que Dios dé salud a una persona enferma. El médico comienza a dar buenas noticias, buenas esperanzas. Agradecemos a Dios por la recuperación del hermano, del familiar. Glorificamos su respuesta porque oyó nuestras oraciones. Sin embargo, días después escuchamos la mala noticia de una nueva recaída de salud. Esto nos vuelve a afligir. Parece un vaivén de esperanza y desesperanza. Pero Dios no está jugando contigo, no está jugando conmigo. Más bien es aquí, en medio de la incertidumbre, donde continuaremos dependiendo exclusivamente de Dios. Esto es lo que Dios busca. Los apóstoles fueron al concilio y el verso 27 dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en este nombre? Ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de este hombre. Había una pregunta evidente que tenía que hacerse y que no se realiza. ¿Cómo pues habían logrado salir libres de la cárcel si todo estaba intacto? Parece que los del concilio no les interesaba conocer la causa del hecho milagroso, sino que sus corazones, llenos de celo y resentimiento, solo buscaban atentar contra los apóstoles y toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Saltaron esta pregunta y se enfocaron en la supuesta desobediencia a su autoridad. Recordemos que Hechos, capítulo 4, verso 18, también sucede algo parecido. Les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, la respuesta de parte de los apóstoles ya había sido dada desde antes del salir del juicio. Ellos habían dicho con determinación, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pero sobre todo, tenían en mente la acusación que los apóstoles habían hecho en el concilio anterior, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucifisteis. Recordemos que en Hechos capítulo 4, Pedro y Juan se levantan valerosamente en el juicio y comienzan a responder, y ellos no se amilanan. Ellos, en ese poco momento, predican el Evangelio, y el Evangelio también implica en sí mismo una ofensa a la otra persona, porque hemos sido nosotros, todos, los que hemos crucificado al Cristo. Si bien estaba en la soberanía de Dios, como nos indica el verso 25,
y 26, 27 y 28 del capítulo 4 también implica una responsabilidad humana. Nosotros lo hemos crucificado, pero esto era ofensivo para lo del concilio. Para lo del pueblo estaban más asequibles a escuchar el Evangelio, pero lo del concilio aún tenían en mente que ellos, los apóstoles, estaban responsabilizando de la muerte de aquel Jesucristo a ellos. Este Jesús, que era la piedra angular, había sido una piedra reprobada por los edificadores que necesariamente tenían que ser ellos, los religiosos. Sin embargo, lo habían desechado. Todos hemos sido copartícipes en la muerte de Jesús. Algunos hemos aceptado tal acusación y lo hemos aceptado para salvación, mientras que otros lo rechazan y lo rechazan para condenación. Cuando somos conscientes de que Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, como dice Isaías 53:5, podemos venir a Dios con un arrepentimiento sincero, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, 2 Corintios 7:10. Entonces, hagamos memoria y recordemos, ¿por qué de nuevo? Porque los enemigos continúan, porque verás la mano de Dios y porque revela el corazón de los hombres. Vamos a ver un nuevo motivo por el cual Dios permite de nuevo una aflicción. Y esto lo encontramos del verso 29 al 32, y es porque reafirma nuestra fe, reafirma nuestras convicciones. Ante el nuevo interrogatorio, vamos a leer del verso 29 al 32 de forma corrida y encontraremos la delicia de la palabra. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La defensa de Pedro y los apóstoles es la misma que la del primer concilio. No negociaron absolutamente nada, seguían con la misma firmeza, reafirmaron cada palabra, reafirmaron su obediencia a Dios, reafirmaron la acusación ante el concilio, reafirmaron a Jesús como único medio de salvación, reafirmaron ser testigos. En casa puedes leer detenidamente y hacer esta tarea en comparación de los siguientes versos, y lo puedes apuntar. Hechos 5:29 con Hechos 4:19, Hechos 5:30 con Hechos 4:10, Hechos 5:31 con Hechos 4:12, Hechos 5:32 con Hechos 4:20. Y encontraremos la convicción de los apóstoles al reafirmar cada verdad. Lo dicho en el primer concilio, ellos lo reafirman en este segundo juicio. Dios así permite nuevamente, sí hermano, nuevamente lo permite, compadecer ante las mismas aflicciones para reafirmar nuestra fe, reafirmar nuestras convicciones, reafirmar nuestra obediencia. Así Santiago nos dice en el capítulo 1, versos del 2 al 4. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pero también esto nos daba una oportunidad más a los apóstoles para que nuevamente la casta religiosa pudiera escuchar el Evangelio. Lamentablemente, en lugar de prestar oído a las palabras de vida y salvación, su corazón aún estaba endurecido y se endurecía cada vez más. Parece un eco al verso 21 de Romanos capítulo 1, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por esta razón, en el libro de Hebreos capítulo 3, el autor llama hermanos a sus compatriotas y los exhorta a no tener un corazón malo de arrepentimiento, para que su corazón no sea
endurecido por el engaño del pecado. Hermanos, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, nos dice 2 Corintios 4:4. Pero eso no nos debe hacer menor, no nos debe limitarnos. Por el contrario, debemos seguir orando al Dios soberano para que con su mano poderosa rescate a los perdidos, a los cegados, porque nosotros en algún tiempo también estuvimos cegados, pero el Evangelio se nos repitió 1, 2, 3 veces, hasta que en algún momento nuestros ojos fueron abiertos y entendimos el mensaje poderoso de salvación. Así, hermanos, entonces, ¿por qué de nuevo? Porque los enemigos continúan, las aflicciones van a continuar, porque veremos nuevamente la mano poderosa de Dios actuando, porque revela el corazón de los hombres, porque reafirman nuestra fe, porque el mensaje sigue siendo sembrado. Del verso 33 al 41 vamos a ver esta verdad. Así en el concilio llegaron al extremo de su celo de querer matar a los apóstoles. Ellos, oyendo, estos se enfurecían y querían matarlos, nos dice el verso 33. Esto mismo Jesús había enseñado en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, cuando dice en el verso 21 y 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En sí mismo el enojarse no representa en sí mal, pero cuando lo llevamos al pensamiento, esto sí ya es pecado. Pero no podemos permitir que esto nos domine. No debemos permitir que los pensamientos tomen control de nuestras acciones. No caigamos en una espiral decadente de pecado. Más bien confesemos nuestro pecado a Dios y busquemos en la Biblia las palabras para combatir dichos malos pensamientos. Evitemos que lo que en algún momento se sembró en el corazón como un mal pensamiento, como una mala acción de hacer, siga su fruto hasta caer en esto que caían los religiosos, se enfurecían a tal manera de querer matar a alguien. Continuando el verso 34 dice, entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Sí, este Gamaliel fue el maestro fariseo del apóstol Pablo. Se dice de él que era doctor en la ley y venerado de todo el pueblo, era muy respetable. Parece que su reputación era tanto dentro de los fariseos como en el pueblo, cosa que no era ya muy habitual, por lo que por la autoridad de su buena reputación, él emitiría su punto de vista para calmar los celos encendidos de los demás en el concilio, y como tal será escuchado. Parece que era uno de los pocos o el único que no se dejaba contagiar ni dominar por estos deseos, por este deseo mayoritario de hacer el mal, por este celo encendido, sino que, como veremos, tiene un juicio más sensato. No que haya querido en Cristo, no se registra, pero sí más congruente, más racional y un tanto más abierto ante la evidencia de los hechos. Entonces Gamaliel, dijo él en el verso 37, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él, y todos los que obedecían fueron dispersados. Gamaliel razona en función a su experiencia pasada. Él muestra a dos hombres como ejemplo, uno llamado Teudas y otro Judas el Galileo, quienes en su momento se levantaron entre el pueblo, tuvieron una gran acogida. Sin embargo, después de la muerte de cada quien, sus seguidores dejaron la causa. El verso 38 nos dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres,
se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Gamaliel realmente parece un hombre distinto al momento de emitir un juicio. Su razonamiento y su conclusión parecen dignos de un doctor de la ley. Le da un consejo al concilio. Es como si dijera, no deben preocuparse. Si es de hombres, solo se acabará, pero si es de Dios, continuará adelante. Esta idea puede ser debatida. Recordemos que este razonamiento en sí mismo no es la palabra de Dios, sino es la opinión de Gamaliel registrada por Lucas. Sabemos que hay un sinfín de creencias religiosas que han perdurado en el tiempo y aún crecen. Sin embargo, eso no quiere decir que sean de Dios, pero tampoco debemos luchar contra ellas directamente, sino que debemos más bien preocuparnos en expandir la verdad, el único camino. No debemos preocuparnos en combatir cada ideología en el mundo, esto sería casi algo interminable, sino que el mismo mensaje del Evangelio es suficiente para transformar el mundo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. El concilio escuchó al respetado Gamaliel y tomaron su consejo, aunque parcialmente, y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad, nos dice el verso 40. Gamaliel, al menos no se registra que haya insinuado realizar algún castigo para con los apóstoles. Más bien su postura era dejarlos ir, pero el resto del concilio, aún celosos y resentidos, a tal punto de desear la muerte, volcó su ira en azotes, algo que no se registraba en el primer concilio, donde solo dice o indica que los amenazaron y los intimidaron. Sin embargo, quizás el pensamiento del concilio era inducir temor mediante el castigo corporal para que no volviesen a hablar en el nombre de Jesús. Quizás los látigos hicieran reflexionar a los apóstoles, pero su reflexión estaba en Cristo, firmes en la fe. Y la última causa que vamos a ver lo registra el verso 41 y 42. ¿Por qué de nuevo? Porque la victoria trae gozo. Sin embargo, la reacción de los apóstoles deja muy sorprendido al mismo lector. El verso 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cómo puede resultar gozoso un sufrimiento de tal magnitud? ¿Cómo puede haber alegría en medio de tal aflicción? Las últimas bienaventuranzas del Sermón del Monte son la razón de las convicciones y de sus sentimientos. Mateo 5, 11 y 12 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La respuesta está aquí, porque nuestro galardón será grande en los cielos. Esta es una gran esperanza. La recompensa trasciende a la vida en la tierra. Es una recompensa eternal. Porque hacemos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6:20. Así Pablo decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Creo que hemos sido a veces limitados, muy limitados. Hemos tenido temor, cuidando nuestro nombre, de no ser calificados en términos despectivos por causa de Cristo. Y esto quizás en muchas veces nos ha hecho callar. Pero una muestra de ser discípulos de Cristo es que sufrimos como Él sufrió. Me identifico con Cristo, estoy con Cristo, porque lo mismo que le sucedió a Él, me sucede a mí. Esto es cuando seguimos sus pasos. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y si al padre de familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Nos dice Jesús en Mateo 10 del 24 al 25. Seamos dignos de recibir un insulto por causa de Cristo, seamos hijos dignos del reino. Y nuestro deseo por Cristo y la comunión entre hermanos no mengüe,
sino que por el contrario se fortalezca. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, nos dice el verso 42. Cuando os callen, hablad más de Cristo. El concilio quizá no escuchará, pero el pueblo sí. Esparcir la semilla a toda tierra, este es el deber del buen sembrador, y dejad de resultado al Señor. Su gozo sea mi gozo. ¿Por qué de nuevo, hermanos? ¿Por qué de nuevo suceden los problemas? Porque el enemigo continúa. Pero en medio de la aflicción veremos esa mano poderosa de Dios actuando. Y quizás familiares o amigos señalarán diciendo, tanto tiempo sirviendo a Dios, tanto tiempo yendo a una iglesia, tanto tiempo viviendo para aquel Dios que predica, pero ¿por qué le suceden estas cosas? Pero esto es porque el resto no va a entender y muchos endurecerán su corazón, porque revela lo que tiene su corazón, pero nosotros sí podemos ver la mano poderosa de Dios actuando, porque en medio de esa prueba reafirma nuestra fe, reafirma nuestras convicciones y reafirma nuestra obediencia para con Cristo. Aún allí, no dejemos de seguir sembrando en el mensaje, porque aún cuando todo el concilio se muestre reacio, cuando mucha gente no quiere escuchar, posiblemente haya un Gamaliel que comience a pensar y a razonar, porque el mensaje sigue sembrándose. Aún vale la pena por uno que comience a razonar distinto. Y no estoy diciendo que ya se convirtió. Por uno vale la pena que comience a pensar distinto y comience a ver a Cristo como el enviado del Señor, porque lo que sembramos en algún momento puede cegar, quizás no con nosotros, sino con otra persona que le llegará a entender el gran mensaje de salvación y su corazón será convertido. Y gozosos nos sentiremos porque en un momento nosotros sembramos, porque trae gozo la victoria. Hermanos, reafirmemos nuestra fe. No nos dejemos intimidar porque la prueba viene de nuevo, porque la tribulación viene de nuevo, porque el problema viene de nuevo, porque parecemos recaer en lo mismo. No, el enemigo seguirá, la mano de Dios seguirá más firme. Nuestra fe se reafirmará y nuestro gozo será grande cuando veamos la mano de Dios actuando y nuestra fe persistiendo. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, Dios bendito y soberano, Dios de todo, guarda nuestro corazón, danos, Señor, entendimiento, abre, Señor, nuestra mente y permítanos entender, Señor, que en el sufrimiento, en las tribulaciones, en las persecuciones, en las aflicciones, Señor, del día a día, de la vida, de seguirte a ti, está, Señor, un gran galardón, por cuanto tú sufriste en la cruz y sufriste también en vida. Nosotros, Señor, seamos dignos de sufrir también por tu causa. Y aún, Señor, si vienen problemas de la vida, sabemos, Señor, que tú eres soberano y que tu mano seguirá actuando y nuestra fe será reafirmada y nuestra obediencia seguirá en pie. Puestos en pie, sigamos anunciando tu palabra al pueblo, aun cuando todos, Señor, sean reacios de corazón. Vale la pena por uno que comience a escuchar diferente y a considerar que Jesús puede ser el Hijo de Dios. Oramos así en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, con esto estamos terminando la lección del día de hoy. Ha sido un gusto nuevamente reencontrarnos. Dios mediante puede haber nuevas novedades de cara a la iglesia, así que nuestra fe siga firme, nuestras convicciones siga firme, nuestra obediencia siga firme por la gracia de Dios. Nos estamos despidiendo hasta una nueva oportunidad, Dios mediante. Bendiciones, hermanos.